Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentaremos más de las actividades realizadas en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. Específicamente, les presentamos la cuarta parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. En esta ponencia, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial, destacó que el Estado y los partidos están obligados a promover la democracia participativa indígena en los procesos electorales y garantizar que sean incluidos en las fórmulas de candidatos a cargo de las elecciones populares. Durante el desarrollo de estas ponencias, se fue tomando el tiempo suficiente para resolver las dudas de las y los participantes en este curso taller sobre litigio electoral. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta conferencia. Comenzamos. Los romanos en su latín decían, del elemento objetivo de que tú puedes ver que la gente hace, le decían inveterata consuetudo. ¿Sí se acuerdan de sus clases cuando se hablaba de la inveterata consuetudo? Invetere significa desde viejo. Veteres es viejo, por eso hablamos de los veteranos de la guerra, ¿verdad? Consuetudo significa que siempre lo hacemos. Lo repetimos, lo repetimos. Quiere decir que es un hecho que venimos repitiendo desde quién sabe cuándo. Inveterata consuetudo. Por eso la persona que tiene el problema, la enfermedad del alcoholismo, le decimos que es un ebrio consuetudinario. El Señor siempre está ebrio, ¿verdad? Entonces, consuetudo significa que se repite, se repite, se repite. Bueno, entonces eso es objetivo porque yo veo cómo lo hacen. Tú también ves cómo lo hacen. Es el elemento objetivo de la costumbre. Inveterata consuetudo. Una conducta que se repite desde quién sabe cuándo. Y la otra parte, el elemento subjetivo, es la opinio iuris seu necessitatis, la idea de que eso es bueno, así debe ser, eso es necesario. ¿Y por qué lo es? Porque ya es una conducta que hemos calificado positiva. Ya no está como en el caso de los tres que les tocaron a ustedes, que podían ser positivo o negativo. Entonces ya lo elevamos a costumbre. Si lo hemos entendido, a ver una pregunta. Se nos dice, incluso con la reforma que acaba de establecerse en mayo de este año, en el artículo 2 de la Constitución, todos escuchamos, lo leyeron aquí, ustedes escucharon que en ningún caso, dice la reforma, la costumbre, es decir, debe ser contraria, por ejemplo, a los derechos de la mujer. En ese caso, si fuera contraria, ¿dónde estaría? ¿En qué rango? ¿En uso o en costumbre? En uso. Sería un uso que está quitando, que está restando, que está mermando los derechos de las mujeres en esa comunidad. Y eso no debe ser. Esa es la que debe ser expulsada, como dijo el maestro don José Luis, debe ser expulsada del sistema. ¿Por qué? Porque va en contra de la equidad en el trato y de los derechos de la mujer, que obviamente deben ser plenamente reconocidos. Pero entonces eso estaría al nivel de uso. Si fuera costumbre, ya no tendría ese problema de estar negando el ejercicio de un legítimo derecho a las mujeres. ¿Sí lo comprendieron? Entonces sí queda claro, como usted bien dijo, no pueden ser usos o costumbres, sino dijo usted usos y costumbres. Perfecto, muy bien. Pasamos a otra. Ahora dice aquí, derecho indígena. Bueno,
Voy a distinguir en este caso tres formas de derecho: derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena. Acuérdense cuáles tocó. ¿Quién que se los repita? Mire, prehispánico, indiano, indígena. Ajá. Vamos a distinguir tres tipos de derecho, porque ahí nos piden derecho indígena. Mira, pareciera que todo lo que dije, los tres conceptos que di a nuestras buenas amigas, pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero fíjense que no. Derecho prehispánico es el conjunto de normas que regían a los pueblos de América antes de la llegada de los españoles. Por eso son prehispánicos, o sea, antes de España. Entonces, en realidad no hay un derecho prehispánico, sino varios. El derecho maya, que por cierto es muy rico, hay que ver la obra del señor Abreu, ¿verdad? Hay que ver los comentarios del padre Landa, de Fray Diego de Landa. Entonces el derecho maya es un derecho muy interesante, muy bonito, muy amplio. Pero había derecho azteca, había derecho mixteco zapoteca, había derecho purépecha para los indígenas de Michoacán. Pues había muchos derechos, a los cuales en general les podemos llamar prehispánicos, antes de España. Bueno, ahora, a usted le tocó derecho indiano. El derecho indiano es el que España aplicó en sus territorios de ultramar, a los que por algún error geográfico le llamó los reinos de Indias. Don Cristóbal Colón supuso, pero supuso mal, que había llegado a la India, a la península hindú. Bueno, aunque ese error fue visible después, sin embargo, no se corrigió ya y siempre se habló de estos territorios como los reinos de las Indias. Por ejemplo, Nueva España, el Perú, Argentina, eran los reinos de las Indias. Y de ahí que el derecho indiano es el que España aplicó en estos territorios. Desde luego abarcaba a los indígenas, por supuesto que sí, pero también abarcaba a los españoles, a los criollos, a los mestizos, a los mulatos, a todas las castas que aquí vivían, aunque no fueran precisamente indígenas. Entonces ese derecho se aplicaba al indígena, claro, pero también al español, ¿sí?, al encomendero, a cualquier persona, porque independientemente de la casta a la que pertenecía, independientemente de eso, vivía en el reino de las Indias. Entonces el derecho indiano es una especie de derecho colonial de la época en que esto fue colonia de España. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjate, sí se aplicaba a los indígenas, pero no nada más a ellos. Y a usted le tocó derecho indígena, que ese es el que está aquí. Dice ahí, es un conjunto de normas que rigen la vida de una comunidad indígena. O sea, ese es un área de ahora, porque tanto derecho prehispánico como derecho indiano son derechos históricos, son derechos que se estudian en la historia del derecho. En cambio, el derecho indígena es una especialidad jurídica actual. Estudia precisamente los usos y costumbres, el derecho consuetudinario que rige a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Sí queda claro? Y este derecho ha cobrado ahora mucha importancia. Bueno, este mismo curso que están ustedes tomando se podría encuadrar en el campo del derecho indígena. ¿Sí? Porque aquí estamos estudiando no los usos y costumbres que tuvieron hace siglos los indígenas, sino lo que ahora tienen en sus elecciones. Entonces, bueno, pues estamos en presencia del derecho indígena. ¿Sí quedó claro? Entonces, ya distinguimos derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena. En algunos lugares ya esta materia ya es una asignatura, ya tiene libros de texto, ya tiene currícula académica,
se da como materia optativa en algunas universidades, sobre todo en aquellas en las que hay muchísima presencia de pueblos indígenas. Entonces se puede tomar ya como materia, tiene sus créditos, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora, aquí hay todavía una cuarta situación que está separada: derecho político electoral indígena. Ya teníamos derecho prehispánico, derecho indiano, derecho indígena, y ahora tenemos derecho político electoral indígena. Esta es una subrama, es una especie dentro del derecho indígena. O sea, es una especialidad, un capítulo, que ya cada vez va cobrando fuerza y se va convirtiendo en una rama autónoma. ¿En qué consiste? Es el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades, etcétera, sus sistemas de gobierno, de acuerdo a sus prácticas consuetudinarias. Entonces es una especialidad jurídica, más bien una subespecialidad, porque se desprende del derecho indígena, que estudia específicamente las formas de elección de las autoridades en las comunidades indígenas. Entonces, ahorita todavía lo podríamos ver como un subcapítulo, como un subtema del derecho indiano, pero cada vez va cobrando una mayor fuerza. Y sobre todo, ya les decía en la conferencia anterior, que por ejemplo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la máxima autoridad en la materia en este país, pues ha ido generando criterios, jurisprudencia, y ya se va hablando de una especialidad, cada vez tiene mayor presencia. No me extrañaría que con el tiempo, en lugar de tener 3 especialidades, tuviésemos 4: derecho prehispánico, derecho indiano, derecho indígena y una cuarta que sería el derecho político electoral indígena. A ello vamos a contribuir precisamente ustedes mismos, que están estudiando esto con tanto interés, que están metidos en este curso y que han tomado otros. Pues personas como ustedes van poniendo como el granito de arena para formar una verdadera especialidad que se desprendió del derecho indiano, pero que ya tiene su propia área de estudio, lo político y electoral de los indígenas. Y entonces ya no nos causaría la distracción de tener otros temas como el derecho agrario, el derecho laboral, etcétera, en torno a los indígenas, sino solamente lo político electoral. Bueno, esto lo veremos a futuro. Ahorita es pues más bien una subespecialidad. ¿Sí queda claro? Bien, pues ahora pasamos a otra. Ahora, fíjate ahí, el título ya no los cambio, porque el título dice Derechos Político-Electorales del Ciudadano, pero no habla en especial de un ciudadano indígena. Y estos derechos te los da el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aparte están en el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que antes fue el COFIPE. Y ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5 derechos que pues son esenciales, derechos que tenemos los ciudadanos, ¿sí? ¿Usted alcanza a ver esos derechos? ¿Nos los puede decir? Votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular, asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos. Bueno, son cuatro temas, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Los indígenas tienen esos derechos? Sí. ¿Y por qué los tienen? Porque somos ciudadanos. Claro, porque al margen de tu calidad de indígena, no pierdes otra que es muy importante, la de ciudadano. Entonces, ojo con esto, por eso ahí te pusieron derechos del ciudadano, no del ciudadano indígena, sino cualquier ciudadano, claro, incluyendo los indígenas, ¿sí? Tienen derecho a votar, a ser votados,
a asociarse para formar parte en los asuntos del país y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Ahora, aquí quiero nada más hacer una aclaración que es obvia, pero pues no se vaya a quedar eso al aire. En las votaciones, en las elecciones, por usos y costumbres, por derecho consuetudinario, no participan los partidos políticos, ¿verdad? Es la comunidad. Bueno, pero ¿habría un impedimento para que un indígena pudiera ser miembro de un partido político? Ninguno. No lo hay, no lo hay, no es que esté condicionado, no lo hay, porque él es ciudadano. Y en elecciones, por ejemplo, de diputados locales en su entidad, o hasta de gobernador, si es el caso, pues puede participar, claro, en un sistema ahí sí de partidos políticos, o bien como candidato independiente, que ahora lo hay. Pero no tenemos por qué confundir un área con otra. Donde está restringido es que en su comunidad se tomó la decisión de que la elección va a ser consuetudinaria para autoridad local, para la autoridad específicamente de ese municipio. Pero nada le impide al ciudadano indígena el que pueda, como cualquier ciudadano, ser miembro del partido que guste y de participar, llegado el momento, en una candidatura, ya sea por partido político, partidista o hasta independiente, que ahora se permite, cubriendo requisitos claros. Es decir, nada le impide, ¿sí? Porque finalmente es un ciudadano. Bueno, muy bien, pasamos a otro. Ahora pasamos a... No, esto que estamos haciendo está al revés. Ya, terminó. ¿Cuántas partes tenía? 4. Ahora vamos a la segunda. Marco normativo de los derechos políticos electorales indígenas. Hay 2 áreas, ¿se acuerdan? La nacional y la internacional. Y la nacional todavía tengo que subdividirla en federal, local y hasta municipal, si es el caso. Vamos a ver. Mira, esos circulitos que ves ahí, pues están unidos, ¿verdad? Parecen como los grilletes que les ponen a la gente que la detienen, ¿verdad? Como las esposas. Son así, como anillos que están unidos, como en una pulsera, diríamos, o en una cadena. Lástima que en este curso no hay examen, ¿verdad, maestra? No hay examen. Siempre es muy bueno, ¿verdad? Un examen como que, digamos, asienta los nervios y uno ve claro lo que obtuvo. Ah, muy bien. Pues miren, si hay examen, esto sería un magnífico acordeón. Si se lo tatúan en el brazo, ya hicieron bien. Vamos a ver primero, acostumbrémonos de qué se trata, o sea, de qué habla esto. Primero, habla de un bloque de sistemas normativos. Efectivamente, no hay una norma nada más, sino hay un conjunto de normas. Y todas son aplicables según el área en que nos encontremos. Es un bloque. Ajá. Pero en la primera esfera, en el primer campo, está señalado lo que se refiere al área internacional al nivel mundial. Estos documentos que están en negrita, estos documentos que ven, son de aplicación mundial. En cambio, este segundo que ya tiene otro, este es verde, este ya tiene otra coloración como morado, es una convención americana, esta también es una declaración que está en el ámbito americano. Entonces, esto es internacional pero local, nada más del área de América, de los países de América. Aquí en el tercer nivel, estamos hablando del nivel federal en México, interno. Por ejemplo, la Constitución y estas leyes. Ahorita vamos a regresar, claro. Y al final, aquí, ya tenemos al nivel de las entidades federativas, por ejemplo, las constituciones locales de cualquier estado, de Puebla o de Yucatán o de Campeche. Bueno, aquí tienes. Entonces, si lo viéramos de aquí hacia arriba, primero estoy en el área de las entidades, lo local, luego en el área de lo federal,
luego en el área de América Latina y luego en el área del mundo. Esa es la idea. ¿Y por qué está todo conectado? Porque acuérdate que es un bloque. Y ya nos decían acertadamente en la conferencia pasada que son aplicables cualquiera de estos documentos. Eso lo vemos desde el artículo primero, que refiere a los tratados internacionales como parte de la ley suprema del país, y ya existe jurisprudencia de Suprema Corte sobre ese particular. Entonces, por eso tenemos que arrancar desde documentos internacionales, unos a nivel mundial y otros a nivel del área de América, y desde luego el área federal y el área local. Esa es la idea de este esquema. Como ves, pues trata de ser muy objetivo, ¿no? Ahora, claro, vamos a ver los documentos, vamos a analizar los documentos. Mira, aquí quisiera yo hacer hincapié, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está aquí, si no me equivoco, está aquí, Declaración Universal. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos dos, si los vemos, son a nivel de Naciones Unidas, pero este es general, es para los derechos humanos, no de los indígenas en específico, sino los derechos humanos en general, y este sí habla de los pueblos indígenas. Ahora bien, este de aquí, por ejemplo, data del año 48. La guerra había terminado en 45 y entonces hacia 48 se da esa declaración. Ha habido antecedentes y precisamente salió o emanó de aquel problema que te acuerdas que te dije, que frente al horror de los campos de concentración se quiso establecer una Declaración Universal de Derechos. Este documento tiene antecedentes mucho más remotos. Ya los franceses en su revolución y los norteamericanos en la guerra de independencia hicieron sendas declaraciones. Los norteamericanos establecieron la Declaración de los Derechos del Hombre y la Revolución Francesa trajo los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ya al terminar la guerra, hay una declaración por parte de Naciones Unidas formando esa declaración. Y obviamente en ella se establece principios de libertad y de no discriminación, pero no específicamente para los pueblos indígenas. Lo que pasa es que hay un principio jurídico que ustedes conocen muy bien, que donde la norma no distingue, no debemos distinguir nosotros. Si la norma no excluía a los indígenas de esos derechos, luego los tenían también. En cambio, el segundo documento, el documento que está a la izquierda, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ese sí ya fue específico para las comunidades, es decir, ya es un conjunto de derechos que se les reconocen, pero ya en forma específica a las comunidades indígenas. Luego por aquí está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que me referí desde el principio. ¿Te acuerdas que ahí está la definición de pueblo indígena? Y que nuestra Constitución lo toma casi textualmente. Y luego tienes aquí del otro lado el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, Políticos, y lo que declara el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Si tú ves estos dos documentos de la derecha, que están debajo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son también de carácter general, no específico de los indígenas. En cambio, los que están a tu izquierda sí son específicos de los indígenas. Por ejemplo, el convenio de la OIT dice sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces, aquí lo que podemos nosotros observar es que los documentos que están a la izquierda son específicos de los pueblos indígenas, en tanto que los derechos son, de los que están del lado de la derecha, son documentos internacionales que abarcan a la humanidad
y que como no distinguen excepción para los indígenas, porque obviamente no podrían hacerlo, pues están incluyéndolos también. La diferencia es que los otros son específicos. Ahora, al nivel del área de Latinoamérica, bueno, no de Latinoamérica, sino del continente americano, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes, es decir, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y de este lado tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Observe el nombre, convención. Y de ahí viene el término de convencionalidad. Es el famoso Pacto de San José, porque se firmó en San José de Costa Rica, ¿sí? Entonces México está dentro de esta convención, incluso mexicanos forman parte, y lo han formado parte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José de Costa Rica precisamente. Pero fíjate una cosa, el término viene de aquí de convención. El Pacto de San José es, desde el punto de vista diplomático, es una convención. Y fíjate, cuando estudiamos derecho, si nuestra generación es anterior a los años 80, digamos de 70 para atrás, en esa época nada más había dos conceptos que teníamos que estudiar en las disposiciones y normas emanadas de la autoridad. Era el de constitucionalidad y legalidad. Siempre se pedía los actos de gobierno, los actos de autoridad, deben cumplir con dos principios: constitucionalidad y legalidad. Y era muy claro, cumplir con los preceptos y principios de la Constitución Federal y de las leyes aplicables al caso. Entonces, si el acto de autoridad era constitucional y legalmente válido, era un acto lícito. De lo contrario, sería un acto arbitrario, contra el que cabría luchar, impugnar, por ejemplo, a través del amparo, por carecer del cumplimiento del principio de constitucionalidad y de legalidad. Pero ahora se añade un tercer principio, el de convencionalidad. O sea, nuestro acto de autoridad tiene que estar de acuerdo a la Constitución, a la ley o leyes aplicables y a la Convención de San José, al Pacto de San José, que habla de los derechos humanos. Y esto ahora se conecta perfectamente con el artículo primero al que se hizo referencia en la primera exposición, ¿sí? La necesidad de tomar en cuenta el bloque internacional. ¿Sí queda claro? Entonces ahora se le exige al acto de autoridad que cumpla con tres principios: el principio de convencionalidad, de legalidad y de constitucionalidad. Bien, ahora al nivel federal tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en la aplicación de su artículo 1 y 2, ¿sí? El 1 impactando los derechos humanos, en donde no necesariamente distingue a los indígenas, pero si no los distingue, los incluye. Y en el segundo, donde es específico, la regulación es específica de las comunidades indígenas. Ahora, hay otras leyes para el caso de lo que estamos tratando. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y las leyes generales en materia electoral, así como la jurisprudencia. ¿Qué leyes generales en materia electoral? Por ejemplo, la Ley de Medios, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ya nos decían también en la conferencia pasada, pues ya requiere una reforma, ¿verdad?, para sobre todo establecer ahí, impactar ahí los derechos de las comunidades indígenas en materia político-electoral. Ya veremos en qué momento sucede eso. Y ahora ahí se marca con negrita, jurisprudencia. Efectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado una tarea enorme en materia de
los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y ya tiene una gran cantidad, un universo muy amplio de jurisprudencia, de criterios obligatorios en materia de la defensa de estos derechos. Y además también tiene criterios relevantes, tesis relevantes, que todavía no tienen el rango de jurisprudencia, pero bueno, ya la lograrán en cualquier momento. Ustedes pueden distinguir la jurisprudencia y la tesis relevante por una cosa muy concreta. En la tesis se enumera, se ponen números arábigos. Por ejemplo, dice 14, diagonal 2014. Quiere decir que es la jurisprudencia marcada con el número 14 del año 2014. En una tesis relevante, que todavía no tiene el rango de jurisprudencia, sino de criterio relevante, aparece con números arábigos. Aparecería 10, una X, un 1 y un 1, es 12, diagonal 2014. Entonces estaríamos hablando de la jurisprudencia número 12 del año 2014. Entonces así rápidamente pueden distinguir si se trata de una jurisprudencia o simplemente de una tesis, que hay que tomar en cuenta, pero que todavía no tiene rango de jurisprudencia. Muy bien. Entonces, en ese sentido, sabemos también que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y a través de ella, pues tenemos que tomarla en cuenta. Nosotros al final de este curso, de este módulo, vamos a ver muchos criterios de jurisprudencia, sobre todo los más impactantes ante la imposibilidad de darlos todos, pero sí una lista muy amplia de los principales criterios relevantes y jurisprudencia que ha tenido en la materia el Tribunal Electoral, su sala superior. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con la quinta parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.